nuestros estudiantes, Catalina Vadillo, Nicolás Caro y María Ignacia Jerez. Y por último vamos a finalizar con la presentación de Carlos Martínez, egresado de nuestro programa del MAPA y también participante del equipo de los catálogos del paisaje del agua. Así que les damos nuevamente la bienvenida y te damos el paso, Cata. Gracias, Gloria. Voy a poner la presentación, un segundo. Sí. Ya. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Catalina Vadillo, como dijo la Gloria, y hoy les presentaré mi proyecto de título de investigación en proceso, que se titula Reinterpretando la memoria de un imaginario fluvial, ruta de navegación como herramienta de conservación de los ecosistemas fluviales del estuario del río Maullín. Me gustaría comenzar presentándoles el caso de estudio, que es el río Maullín. Este es el único efluente del lago Yanquihue y configura el último río y desembocadura del continente justo antes del desarrollo del archipiélago de Chiloé. Esta posición estratégica, sumado a su gran estuario, que forma una amplia bahía, sumado a su cualidad navegable en casi la totalidad de su curso, propiciaron que fuera un lugar de alto interés para que diversos asentamientos habitaran sus bordes, principalmente en su estuario. Esta decisión de asentarse en torno al río posibilitó que surgieran culturas en las cuales el agua influyó en la definición de su paisaje, moldeando sus modos de vida y dando pie a la formación de culturas fluviales, donde la implementación de la navegación fue crucial. Desde esta idea, en el estuario del río Maullín se configura la construcción de un paisaje fluvial, debido a que distintas lecturas sobre este y modos de habitarlo se superponen, conformando su identidad. Se determina que existieron históricamente 3 periodos, los cuales obtuvieron distintas aproximaciones sobre el mismo territorio. En todos este es entendido desde el río como perspectiva y modos de habitar en torno a él, pero difieren en la motivación que organiza sus asentamientos y rutas. Los primeros en habitar sus aguas fueron los cuncos, desde inicios desconocidos hasta aproximadamente el 1600. Fue un pueblo originario seminómada que navegaba por largos periodos de tiempo en sus embarcaciones, que eran las dalcas, definiendo así asentamientos diversos y temporales en los bordes del río. Su enfoque sobre el agua estaba regido en base a la subsistencia, marcando así un aprovechamiento del río como un medio de alimentación, de traslado, pero también de vida. De forma posterior, durante los siglos XVII y XVIII, se llevó a cabo el proceso de conquista del archipiélago de Chiloé y el descubrimiento del lago Yanquihue, en donde el río Maullín formó parte fundamental debido a que se ubicaba estratégicamente desde donde zarpaban estas rutas de navegación en vapores de gran calado. Esto propició el establecimiento de fuertes en puntos mucho más determinados y un entendimiento del río Maullín como un instrumento de conquista y de nuevos descubrimientos. Luego, con la retirada de los colonizadores, se establecen los asentamientos permanentes, los cuales se mantenían accesibles por tierra, por lo que toda conexión entre ellos era realizada por agua. De esta forma se establece una ruta interna en el río que hilaba los asentamientos fluviales y que remataba en Puerto Toledo, que es el único punto que conectaba por tierra con Puerto Montt. Esto fue hasta 1960, en donde el ingreso del tsunami por el río Maullín arrasó con la totalidad de la infraestructura fluvial consolidada, gatillando así el inicio de un desgaste de esta construcción del imaginario fluvial, alejándolo cada vez más de las lógicas asociadas al agua como un elemento fundamental. Así, desde esa fecha hasta la actualidad, comienza este desgaste paulatino en donde el territorio comienza a entenderse y a vivirse desde la tierra, y esto se refleja en que actualmente las rutas fluviales son escasas, limitándose a salvar la distancia entre 2 puntos, también en la consolidación de asentamientos con bordes duros y desconectados del río. Todas estas debido al privilegio de un entendimiento terrestre del territorio, alejado del valor del agua. Desde otra lista de la investigación, el actual valor del río se encuentra en su desembocadura, que es estuarina, la cual permite el intercambio de aguas saladas y dulces según baja mar y pleamar, lo que produce un balance que es muy específico en el agua desalinada y un ambiente muy cargado de nutrientes que propicia un lugar ideal para el desarrollo de hábitats. Y este, al ser un estuario que se desarrolla por 40 kilómetros de largo, se establece en grados de salinidad. Y son estos lo que determina que la conformación de los ecosistemas fluviales no es pareja ni constante, sino que dependiendo de la gradualidad anterior varía este establecimiento. Así, estos son los 4 tipos de ecosistemas fluviales que sustentan un lugar muy diverso en cuanto a vegetación, también muy propicio a ser hábitat de fauna y especialmente avifauna. Siendo hoy determinado como uno de los complejos de humedales costeros más diversos de Chile continental. Bueno, y este paisaje, que es único en Chile, se encuentra en el foco de atención como un lugar de alto valor, pero también por estar cargado de amenazas que se pueden asociar a esta pérdida de la identidad fluvial dominada por un enfoque terrestre, como causantes de que el río y sus ecosistemas fluviales han quedado fuera del foco importante.
Esto ha repercutido en el desarrollo de problemáticas en diversas escalas sobre el río, en donde se identifican, por ejemplo, la desviación de los cursos de agua y la expansión urbana hacia él. Entonces, a modo de resumen, en este paisaje fluvial del estuario del río Maullín se encuentra esta dualidad. Por un lado, un pasado histórico con un gran valor en su memoria fluvial y navegación, frente a una problemática de pérdida y distanciamiento de esta, y por otro lado, de forma actual, un gran valor en los ecosistemas fluviales, pero frente a una problemática de conservación. Entonces, a partir de esto, es posible plantear que una reinterpretación de la memoria fluvial es capaz de responder a la falta de conservación a través de un proyecto de arquitectura del paisaje que cumpla estas dos aristas. Por una parte, recuperar el imaginario fluvial, y por otra, conservar los ecosistemas fluviales. Este proyecto es la ruta de navegación como herramienta de conservación de los ecosistemas fluviales. El proyecto será así capaz de devolver una continuidad histórica asociada al río como un elemento primordial de su paisaje, desde una perspectiva nueva y atingente al escenario actual, en un nuevo periodo, en donde el enfoque que rige la forma de aproximarse al territorio es la conservación de los ecosistemas fluviales. Entonces, de esta forma, el proyecto trabajará en dos escalas, una primera y mayor, que es la que comprende la extensión total del estuario, en donde se determina que existen 8 zonas de mayor concentración de los ecosistemas fluviales, y a partir de estas se genera un reordenamiento en base a la lógica de puntos y líneas que utilicé para analizar los periodos históricos, y a modo general existen dos tipos de ruta de navegación, una primera y mayor, que es la que conecta las 8 zonas de conservación, recorriendo zonas profundas y libres de vegetación, y esta se permite la circulación de embarcaciones motorizadas y de mayor calado, y luego la segunda ruta, que es la que se adentra en las zonas de conservación, que es de un carácter lento, en donde se prioriza la observación de los ecosistemas, restringiendo la circulación de embarcaciones motorizadas. Y los puntos que se observan en la imagen son los lugares definidos en donde se realizarán los intercambios entre la ruta mayor y la ruta menor. Entonces, de estas 8 zonas se selecciona una para su mayor desarrollo. Esta es la última, denominada Bosque Hundido de Puerto Toledo. Este es el encuadre en el cual se va a trabajar, que sería la escala número 2, en su estado actual. Aquí, como vemos, el cauce del río se divide en diferentes brazos, ramificándose entre los suelos, lo que sumado a una extensa zona plana contigua al río, se logran irrigar estas áreas saturando los suelos de agua. Y aquí es precisamente donde se desarrolla el ecosistema fluvial de tipo Gualbe, que es el que se representa en verde claro en la imagen. Y este, a diferencia de todos los otros presentes en el estuario, es un humedal arbóreo, que es endémico de Chile, en donde se desarrollan principalmente mirtáceas siempreverdes como el temo y la pitra, que son muy tolerantes al agua. Estas consolidan un denso bosque de un dosel cercano al 100%, que se encuentra en un estado de anegamiento prolongado entre 6 a 8 meses del año, siendo crucial esto para su desarrollo, conociéndose incluso por el nombre de bosque hundido. Y este es considerado uno de los ecosistemas más amenazados del país, existiendo pocos remanentes a nivel nacional, siendo el de Puerto Toledo el de mayor tamaño, con 600 hectáreas aproximadamente. Esta cita de 1945 destaca que una invasión total del lecho del río por el bosque y árboles grandes constituye una particularidad del río Maullín que no se conoce en otras partes del sur. Este escenario, que conocemos que es el ideal del Gualbe, no se repite en la totalidad de su encuadre, sino que notamos en la zona sur, que tiene acceso más directo desde la vía vehicular, existen estas manchas que contrastan del Gualbe en buen estado. Aquí es donde históricamente el Gualbe ha sido despejado, con el fin de aumentar la superficie de cultivo y pastoreo, desviando así sus aguas y talando sus árboles, lo que forma un suelo muy compacto en el cual el Gualbe no se puede regenerar. Precisamente en esta imagen se contrasta esta dualidad. Por un lado, un Gualbe irrigado y sano, frente a un suelo compacto y parcialmente desnudo. En esta planta, entonces, se representa la propuesta de la ruta de navegación del bosque hundido de Puerto Toledo, y me gustaría muy brevemente desglosar las ideas principales que lo conforman. La primera es que se establecen las paradas según los puntos históricos asociados al periodo del establecimiento hasta 1960, definiendo así un ingreso por Guantrunes y un remate en Puerto Toledo con 2 paradas intermedias. Y una segunda donde el trazado de la ruta se diseña con el propósito de formar un recorrido que busca los momentos más claves y característicos del Gualbe, a partir de los cuales se obtienen distintos grados de inmersión en el agua, variando los puntos de vista, las sensaciones espaciales y en sí la experiencia del navegar. El tercero apunta a las zonas de Gualbe degradado, donde se propone su reirrigación para lograr la regeneración de este. Esto debido a que históricamente existieron huellas de agua que hoy no están presentes, como podemos ver en este plano de 1874.
Entonces, al superponer estas tres capas, se conforma un recorrido que está fundado en la memoria, un aporte sensorial y también orientado en la mejora de las condiciones actuales del Walden, en donde está guiado por estos momentos que se observan en la imagen, y se seleccionan 2 de estos en esta ruta, los cuales se desarrollarán con más detalle. El primero, que es el que está marcado con el círculo, responde a la memoria, en donde se hace hincapié en Puerto Toledo, debido a que sostiene esta mayor carga de memoria, debido a que cumplió su rol al ser el único punto que conectaba a los poblados fluviales con tierra. En él se propone rescatar su memoria, restablecerlo como cabezal de la ruta, reotorgándole así la infraestructura y programa necesario para lograrlo. Esto rescatando las huellas borradas por el privilegio de un entendimiento terrestre que lo llevó a su desuso. Y el segundo, que se marca en la imagen con el círculo, es donde se selecciona una de estas manchas degradadas, la cual es la más cercana a Puerto Toledo, en donde se diseñará la infraestructura para permitir el acceso y el recorrido por el proceso de recuperación. Este se llevará a través de un circuito en donde desde Puerto Toledo zarpa la ruta de navegación, que recorre el río Maullín y sus abluciones hasta llegar a la zona de restauración. Allí, a través de senderos y pasarelas, se dispondrán las piezas que dotarán de infraestructura el programa. Y finalizo mi presentación con esta cita, donde en 1871 se plantea que el cauce en toda esta parte se haya obstruido por árboles, plantas acuáticas y palizadas, despejada a trechos siempre profundos, arribando al convencimiento de que el Maullín puede hacerse navegable cuando la necesidad lo exige. Muchas gracias. Muchas gracias, Cata, por tu presentación. Gracias. Seguimos adelante con María Ignacia Jerez. Hola, buenas tardes. Me presento, soy María Ignacia Jerez y esta es mi presentación sobre mi tesis proyectual en proceso, titulada Imaginarios para la valorización de un paisaje cultural ribereño. Ay, se me fue, ya. Ruta perceptual productiva en el borde fluvial de Quenuir. Bueno, quiero partir con esta imagen representativa en la que presento aquellas primeras impresiones y propósitos sobre mi territorio de estudio, Quenuir, entendiéndolo desde un inicio como una composición de capas de distintos ámbitos y elementos que lo conforman como un paisaje. Y bueno, para efectos prácticos utilizaré mi mismo mapa de tesis como el hilo conductor de toda esta presentación, partiendo desde la premisa de que dentro de este territorio de estudio del río Maullín se constituye, tal y como lo presentó la Cata recién, como un paisaje del agua en el que este río configura múltiples paisajes culturales que están ligados a esta fluvialidad y concentrados en la desembocadura por sus cualidades dinámicas, culturales, ecológicas, etc. Y bueno, y es aquí en donde se sitúa mi caso de estudio, Quenuir, que es la localidad rural más poblada al día de hoy en la comuna de Maullín, con unos 765 habitantes, siendo Maullín y Carelmapu las únicas ciudades de carácter urbano de la comuna, que la comuna es todo esto que se marca en verde. Bueno, en la desembocadura cada sitio tiene distintos atributos culturales y ecológicos que se asemejan entre sí debido a que tienen este mismo río como articulador. Pero no todos se encuentran potenciados o valorizados en temas paisajísticos. Y Quenuir es uno de estos casos que al ubicarse en la ribera norte, y al poseer estos límites geográficos que son el río Maullín y el río Quenuir, termina quedando como un territorio rezagado y, por así decirlo, aparte dentro de su misma comuna. Y bueno, este territorio, que está rezagado por esta condición de ruralidad y por este aislamiento, ha logrado aún así mantener su paisaje cultural desde estos tiempos ancestrales, el cual se ha registrado como un territorio dinámico desde su descubrimiento, algo que ha sido evidenciado por Francisco Vidal Gormaz en su expedición por la cuenca desde el Yanquihue hasta la desembocadura, durante 1874. Plasmando todas estas características en sus cartografías y relatando que incluso este ha sido un territorio habitado por culturas prehispánicas como los cuncos, dadas las características que provee el territorio. Y bueno, se ve entonces cómo este río dinámico y serpenteante, viéndose en este redibujo del mapa de Vidal Gormaz, todo lo que son las islas, los bancos de arena, la profundidad del río y las actividades productivas asociadas a este paisaje durante esa fecha, mostrando incluso, que no sé si se alcanza a ver, sí, mostrando incluso cuál era la antigua ubicación de Quenuir, que en ese entonces estaba ubicado al final de la península. Bueno, este paisaje ancestral, al cual se le asocia fuertemente estas actividades productivas relacionadas con la pesca y la navegación, se vio afectado, como vimos también ayer en la presentación de la Michelle, por lo que fue el terremoto y el posterior tsunami de Valdivia en 1960,
siendo Quenuir una de las localidades, bueno, la localidad más afectada en términos de pérdidas de vida humana, con unas 105 personas, fallecidas de un total de 300 a 400 habitantes. Y todo esto debido a su localización que está cerca del mar y también a la ley dependiente que tenía el asentamiento en ese entonces. Esto significó la relocalización del pueblo hasta el sitio en el que se encuentra hoy en día, que es Quenuir Alto, que está ubicado 3 kilómetros al norte del antiguo asentamiento, que hoy en día es Quenuir Bajo. Bueno, en la actualidad, este paisaje cultural se ha logrado mantener a pesar de este terrible suceso, siendo descrito bajo su dimensión física natural y su dimensión cultural productiva. Y en este sentido, una de las capas más relevantes, como se podrán imaginar, es la capa hidrológica, en la que, dada la pendiente, el agua escurre de este a oeste y de norte a sur, generando la confluencia del agua dulce proveniente de la cordillera y el agua salada entrante desde el mar por las mareas. Las mareas provocan que la dirección de la corriente, que es lo que se evidencia en las flechas, cambia a distintos momentos del día, como se puede apreciar en estas fotos que fueron tomadas el mismo día pero a distintas horas, dejando entrever la zona intermareal asociada a este borde. Bueno, por otro lado, dentro de esta dimensión física natural se encuentran ecosistemas como el bosque nativo, los humedales y playas, junto con algunas plantaciones forestales que están ubicadas al norte de Quenuir. Y asociadas a esta localidad, a este pueblo, se encuentran 2 humedales con gran valor ecosistémico que son parte del Santuario de la Naturaleza de Humedales del Río Maule. Y que por un lado está el humedal Las Lajas, que es un humedal de influencia estuarina asociado a una planicie intermareal, ubicado al borde del río Quenuir, y por otro lado está el humedal Laguna Quenuir, que está ubicado en Quenuir Bajo, que está caracterizado por sus pajonales de totora. Siendo ambos uno de los puntos con mayor migración de aves durante distintas épocas del año. Bueno, esta dimensión natural, al fin y al cabo, da el sustento para el desarrollo de estas actividades productivas, que como mencioné anteriormente, están relacionadas a la pesca y a la recolección, que se desarrollan tanto en el mar como se ve en esta primera escala, como también se desarrollan en el borde fluvial del río Quenuir en su zona intermareal. Bueno, y que estas actividades al fin y al cabo otorgan una identidad y a la vez es el principal sustento económico del pueblo, ya que son 477 los pescadores, que es más de la mitad de la población, los que realizan estas actividades de extracción y manejo de mariscos. Bueno, es entonces en este borde en donde se concentran sus atributos paisajísticos tanto naturales como culturales, y en donde surge al final como la oportunidad para poder poner en valor este paisaje que es prístino, desconocido y rezagado, por lo que mencioné anteriormente, y que el cual requiere o necesita de la construcción y formalización de estas ideas imaginarias de paisaje para que éste pueda ser más evidente, visibilizado, valorizado y por lo tanto preservado. En este sentido, la experiencia de paisaje se toma como el recurso y la respuesta que puede interrelacionar y articular estas dimensiones físicas y culturales en pos de la valorización y la preservación de una identidad territorial. Y que estos objetivos también se ven evidenciados en estas pequeñas iniciativas locales que dan a entender también esta preocupación de los propios habitantes por proteger su paisaje. Bueno, esta idea de la experiencia como la respuesta nace desde el mismo viaje al territorio de estudio, entendiendo y dando luces de que este paisaje no existe prácticamente si no se recorre, si no se percibe y si no se experimenta. Es acá en donde uno da cuenta de cómo son estas relaciones con el agua, que a momentos son muy cercanas e intensas mientras uno va viajando en el bote, así que no ir, pero que ya llegando al sitio hay una tranquilidad y lejanía con este elemento que es el agua, claro, dependiendo también de las mareas, y que al final genera otra sensación más de calma y resguardo que tiene que ver con esta agua que ya pasa a un plano más lejano, como más de horizonte, que es como lo que se puede ver acá en las imágenes. Bueno, bajo esta frase de que el paisaje no existe si no se recorre, la ruta se entiende como la herramienta y la estrategia proyectual clave para poder concretar y llevar a cabo esta experiencia de paisaje, la cual se situaría en este borde fluvial y articularía estos ámbitos productivos y naturales con los ámbitos perceptuales para poder conformar este relato de los imaginarios paisajísticos de Quenuir, que consolidan y desarrollan esta identidad, además de dar una comprensión de cómo son las lógicas del sitio.
Bueno, en términos proyectuales no me detendré tanto, ya que es algo que sigue obviamente en proceso, pero en términos generales se propone un master plan de ruta, de una ruta perceptual productiva, que es de carácter peatonal y que tiene una extensión de 3,7 kilómetros que va desde el muelle de Quenuir Alto hasta las playas de Quenuir Bajo. Y se compone por 3 tramos principales que sería Quenuir Alto, Las Lajas y Quenuir Bajo. Y cada tramo contempla distintas piezas de estos micropaisajes que reflejan al final todos los atributos mencionados en la presentación. Bueno, y las principales estrategias, de acuerdo con esto que acabo de decir, es que la primera estaría el zonificar y el establecer un rol a cada pieza de paisaje. En segundo lugar, poder establecer cuáles son estos accesos, ya sean terrestres o fluviales, determinar cuáles son las circulaciones principales, las secundarias, y además tener una estrategia de preservación y consolidación de los humedales en su borde y en el sector de las lajas, que se han ido disminuyendo en superficie por el alza del agua debido al calentamiento global. Bueno, y por otro lado también se encuentran estas estrategias perceptuales que pretenden establecer un tipo de espacialidad en distintos momentos a lo largo de la ruta, relacionado con esta mediación y relación con el agua que mencioné anteriormente, estando la relación más cercana que sería entre el agua hasta que es como un intermedio en el que uno llega hasta el agua, pero igual está como más cerca, y sobre que ya es una relación más lejana y resguardada con este elemento. Y dentro de esta ruta habrán 3 piezas en las que me enfocaré en términos de detalles proyectual. Y en primer lugar está esta pieza, que tiene un rol cultural productivo que se caracteriza por contener los sitios en donde se realiza el manejo y curanteado del piure en estos fondos de metal, y que son insertados en varas de junquillo que son recolectados ahí en el mismo borde intermareal. Además de también ser el sector en donde se encuentran los principales cultivos de ostras y almejas. La segunda pieza que se va a detallar es este cerro entre la zona productiva y las lajas, en donde se reúnen aquellos elementos relacionados ya más al bosque nativo y al bosque forestal, y se destinarían prácticas como el senderismo o miradores que permitan experimentar el paisaje desde esta perspectiva. Y por último se desarrollará la pieza en el humedal Las Lajas, que es en la zona principalmente de los bancos de arena, en donde se pretende evidenciar y a la vez proteger este ecosistema en conjunto con los fenómenos del agua sumamente evidentes en esta zona. Bueno, existen ciertos elementos u objetos que van apareciendo a medida que uno va recorriendo este territorio, como, no sé, restos de botes, buses botados, troncos rotos por el tsunami del 1960. Y estos se pueden traducir al final como inspiración o como elementos de diseño a partir de la abstracción de estos elementos, destacándose en ellos la verticalidad, la materialidad asociada a la madera o elementos industriales, y las técnicas constructivas asociadas a la cultura de la navegación. Y esto termina por ayudar a pensar y a diseñar cómo van a ser estos imaginarios que se van moldeando de acuerdo a las lógicas del lugar, apuntando a la construcción de un relato de este paisaje cultural a lo largo de toda la ruta. Esto permite que los habitantes y la fauna circundante se puedan relacionar con su entorno, propiciando los espacios específicos para que estos se puedan desarrollar. Además de que la ruta pretende responder también a aquel visitante que llega al territorio de manera que la pueda comprender, o sea, que pueda comprender el territorio y respetar en la medida que lo va a recorrer. Y eso, muchas gracias. Gracias, María. Seguimos ahora con Nicolás Caro. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Caro y hoy día les voy a contar un poco sobre mi proceso de la tesis proyectual que se titula Rememorando el paisaje olvidado de la línea del agua, sistema de articulación de humedales urbanos como infraestructura de paisaje en la ciudad de Yanquihue. Bueno, primero quería empezar con esta frase que resume un poco el proceso que detonó mi investigación, que dice en qué mes yo quería ayudar a fundar una nueva ciudad. Fue en abril o mayo de 1894, no me acuerdo bien. El hecho es que en ese tiempo vino acá al Movilleno al desagüe el ingeniero Franz Seger a marcar con estacas sitios de construcción para fundar una ciudad o un pueblo. Bueno, esta cita se encuentra en el libro Antecedentes históricos de la familia Hell, y en ella se ve como el colono Julio Hell le cuenta a su amigo Julius Orts, o sea, por medio de una carta, cuál fue el proceso que inició con la construcción de la ciudad de Yanquihue.
Y bueno, para contextualizar un poco, mi sitio de estudio, al igual que el de mis compañeras, se encuentra dentro de la cuenca del río Maullín, específicamente en el nacimiento de este sistema fluvial, que a su vez se consolida como el único punto de desagüe en el lago Yanquihue. Y bueno, en este lugar se encuentra a la ciudad de Yanquihue, en la cual existe un sistema de humedales urbanos que están originados como consecuencias de acciones antrópicas sobre un paisaje existente. Y como mencionaba anteriormente, este paisaje se vio afectado por diferentes hechos, los cuales se pueden entender analizando un poco el contexto histórico de la ciudad, y para esto es necesario estudiar este territorio en relación con su ocupación humana, la cual empezó en el año 1852 a través de la iniciativa promovida por el Estado, la cual buscaba poblar el sur de Chile con colonos europeos, que en el caso del lago Yanquihue designaron a colonos alemanes para que ocuparan esta ribera, pudiendo asentarse y desarrollar estos terrenos. El primer nombre con el que se conoció a este lugar fue el desagüe, haciendo alusión a la función que cumplía este espacio con el lago. Entonces, como podemos ver en los mapas históricos expuestos en la Biblioteca Nacional, el territorio en el que se encuentra actualmente esta ciudad estaba conformado por varios brazos del desagüe del lago que evidenciaban el carácter húmedo de este espacio, y era tal el nivel de humedad que había en el suelo y el carácter inundable de este territorio, que ni siquiera fue asignado como espuelas por el Estado para este proceso, debido a la presencia de gualdes, de lagunas y de los diferentes brazos que como predominaban un poco en este paisaje. En el año 1907, luego de eso, comenzó la construcción de la línea férrea, para luego en 1913 inaugurar la estación Yanquihue, la que le dio el nombre a la ciudad y que potenció el asentamiento de personas en este lugar. Este hecho fue uno de los principales que como que inició este proceso de fragmentación de uno de los brazos del nacimiento del río Maullín, ya que el terraplén construyó para la línea férrea tapó uno de los ríos del desagüe del lago, disminuyendo el flujo superficial de esa línea del agua en específico. Y desde este hecho, la expansión urbana estaba en constante roce con los ecosistemas de la zona, ya que debido a este proceso, además de la consolidación de diferentes empresas en las ciudades de mediados del siglo XX y la construcción de viviendas para sus trabajadores, como que nos muestra que el área de los remanentes que evidenciaban esta fragmentación del brazo del agua fue disminuyendo con el tiempo gracias al relleno y la impermeabilización de los suelos. Entonces esto se puede evidenciar en estas cartografías, en donde se muestra la disminución del área de los humedales y su fragmentación conforme avanza el nivel y la cantidad de infraestructura urbana en la ciudad. Entonces, en estos tres mapas, entendiendo el primero como una recreación según planos históricos y los dos siguientes como construcciones según imágenes satelitales, se puede comparar la disminución del área de los humedales asociadas directamente a la expansión de la ciudad, lo que afecta en la cantidad y la calidad de los servicios ecosistémicos prestados por estos espacios hacia Yanquihue, y disminuyendo su capacidad de infiltración de agua y depuración de la misma, lo que se expresa como una pérdida ecosistémica. Los humedales quedaron como evidencia física de una línea del agua que existió en algún minuto, los cuales se encuentran aislados e insertos en la trama urbana de la ciudad. Según esto, actualmente los humedales en Yanquihue se catalogan como humedales urbanos, cuya definición, según el Ministerio del Medio Ambiente en relación a la definición Ramsar, es que son todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros y que se encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano. Entonces, acá podemos ver el área urbana de la ciudad y los humedales que se relacionan directamente con ella, entendiendo estos espacios como ecosistemas urbanos que coexisten con el paisaje de la ciudad. Y actualmente en este sistema de humedales que existe en Yanquihue se compone por 16 ecosistemas, en donde principalmente 5 son los que están relacionados directamente con el espacio urbano, los cuales son el estero ensalado en todos sus tramos, el humedal Baquedano, el humedal El Loto, el humedal Los Helechos y el humedal Las Ranas. Y los problemas que existen actualmente están relacionados a estos espacios, están como asociados directamente con el desuso de los mismos, que primero se como consolidan como focos de microbasurales en la ciudad. También pierden el área de influencia por la impermeabilización de los suelos en su entorno. Son espacios los que quedan objetos abandonados como evidencias de actividades olvidadas en el paisaje, y que cuando son activados de manera puntual no son cuidados por las comunidades, lo que finalmente
muestra a estos humedales como sitios olvidados y desconectados de las dinámicas propias de la ciudad. Entonces, para recapitular un poco y presentar cuál es la relación de mi investigación con su bajada proyectual, se entiende que Llanquihue es la expresión de un paisaje cultural relacionado con un paisaje del agua, específicamente con el desagüe del lago Llanquihue. Y dentro de la línea de investigación, entendemos que el territorio de la ciudad fue constituido por procesos históricos, los cuales se entienden dentro, o sea, según tres ámbitos, que son culturales, históricos y temporales. Estos procesos generaron una fragmentación del paisaje, específicamente de una línea del agua que existía en el territorio y que tuvo como consecuencia la consolidación de espacios como remanentes naturales. Por otro lado, y mostrando un poco más la base teórica, se muestra a Llanquihue como un paisaje olvidado a causa de los procesos históricos que transformaron su paisaje. Este paisaje olvidado tiene como consecuencia una degradación de los espacios remanentes, los cuales se convierten en wasteland en la ciudad. Y el caso de estudio principalmente está compuesto por humedales urbanos, los cuales por un lado se entienden como el wasteland como consecuencia del olvido del paisaje, y por el otro son la expresión de los remanentes naturales expuestos anteriormente. Y los humedales urbanos, en este caso, se muestran como un espacio en donde existe una oportunidad de proyecto, específicamente de infraestructura de paisaje, que por un lado articulan los humedales para generar un sistema continuo y así poder rememorar un imaginario perdido en la ciudad de Llanquihue. Ya, la bajada proyectual de la tesis se explica en tres escalas, pero de manera general, en su totalidad se puede como resumir un poco en tres líneas de trabajo, en donde nuestra primera línea es la infraestructura, que tiene como objetivo activar estos límites entre los espacios naturales de la trama urbana en la ciudad, generando programas de uso público que promuevan esta relación de los usuarios con los ecosistemas urbanos de Llanquihue, perdón. Luego, en el ámbito sociocultural, se busca concientizar a las personas acerca de la importancia de estos ecosistemas urbanos mediante la memoria de un paisaje que existió en ese mismo lugar. Y finalmente, en el ámbito ecológico, se busca aumentar las funciones ecosistémicas prestadas por el espacio del humedal, protegiendo estos espacios y promoviendo su dinamismo ecosistémico. Entonces, ya llegando un poco más hacia el proyecto, en primera instancia se reconoce una red de humedales que conforman a Llanquihue, reconociendo cuáles son sus tipologías y mostrando cuál es esta como relación entre estos espacios que se reconocen. Y al mismo tiempo se propone entender diferentes espacios de importancia histórica y cultural que ayudan a completar esta red de espacios que atraviesan a la ciudad. Para esto se requiere, por un lado, reconocer cuáles son los humedales y los sitios históricos como espacios de interés para el proyecto, sobre estos cuales se propone generar un buffer vegetal que los separe entre estos espacios y los espacios privados con los que estos colindan. Y luego, a su vez, proponer también una activación programática en sus encuentros con la ciudad, generando espacios públicos que promuevan la interacción de los usuarios con el ecosistema del humedal, y haga que estos sitios de conservación estén insertos en las dinámicas que hay en el contexto. Y bueno, reconociendo estos humedales y la red que estos generan, yo propongo concentrarme en el sistema de humedales centrales de la ciudad, los cuales conforman el camino del agua que se planteó que estaba olvidado. Este sistema está configurado por los 4 humedales expuestos anteriormente, que son el Baqueano, humedal El Loto, los helechos y las ranas. Bueno, cada uno de estos humedales es intervenido según su tipología ecosistémica, siempre con el objetivo de articular estos espacios, proponiendo un sistema continuo que rememore el camino del agua y que genere una infraestructura de paisaje que construya un imaginario continuo sobre esta pieza. Primero, definiendo áreas de conservación en las cuales se genera un buffer vegetal como límite entre los espacios privados y el humedal. Y para esto luego se propone diseñar recorridos con diferentes velocidades e interacciones con los humedales, los cuales tienen nodos programáticos, los cuales están asociados a cada ecosistema específico. Y bueno, finalmente en esta imagen se ve la escala de detalle que reúne las estrategias por un lado y resuelva las problemáticas planteadas, diseñando un espacio en el que el usuario pueda relacionarse directamente con el humedal, construyendo una experiencia sobre un ecosistema degradado y así rememorando este espacio olvidado en la ciudad de Llanquihue. Muchas gracias. Gracias, Nico. Gracias a los 3 integrantes de nuestro taller de investigación y proyecto en el ámbito del mapa. A continuación, siguiendo con Carlos, vamos a presentarte, Carlos. Carlos Martínez es arquitecto de la Universidad de los Andes en Bogotá y magíster en arquitectura del paisaje de nuestro programa y de nuestra universidad.
fundador de Martínez Arquitectura y Paisaje y cofundador de la Fundación Polygon en 2011. Ha desarrollado diversos proyectos de distintas escalas y usos, teniendo siempre en cuenta y prioritariamente valores culturales, físicos y sensoriales del lugar. El día de hoy, como les comentamos, vamos a finalizar con un egresado que también forma parte del equipo de los catálogos del paisaje del agua. Y lo que hemos querido hacer para quienes vinieron ayer es que nuestros egresados presenten sus investigaciones, pero también que presenten aquellos avances posterior al proceso universitario, que tienen que ver con salidas que son reales, operativas, y es dentro de ese marco también que Carlos nos va a contar su experiencia. Gracias, Carlos, te escuchamos. Gracias, Gloria, por la presentación. Estoy aquí organizando la pantalla, ya les voy a presentar y arrancamos. Cuando presenten... Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. ¿Me están oyendo bien? Sí. Sí, te escuchamos, Carlos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Gloria, por la invitación a este seminario y pues me complace mucho saludar también a Andrew, que por ahí lo veo, y pues a todo el equipo de investigación. Saludos a todos. Vamos a arrancar. Bueno, mi investigación se llama Río Sagrado, Río Maltratado, operaciones de inserción de proyectos de paisaje como elementos sanadores en los bordes del río Bogotá. A ver, no pasa la presentación. Dame un segundo. ¿Ya están viendo la siguiente diapositiva? Hola, ¿me oyen? Sí. Bueno, gracias. Gracias a su ubicación geográfica singular a pocos grados al norte de la línea del Ecuador y con la posibilidad de contar con dos costas oceánicas diferentes, Colombia podría considerarse un país del agua donde la humedad, muchas veces excesiva, está en algún grado presente en todos los paisajes y el territorio. La cuenca del río Bogotá está ubicada en el centro del país, sobre la cordillera oriental, en una zona geográfica que se conoce como el Altiplano Cundiboyacense, un área de extensión de aproximada de 590.000 hectáreas. La disociación de la actividad antrópica con el río Bogotá y sus afluentes ha generado un escenario de conflicto donde la explosión demográfica, sumado a un crecimiento urbano industrial, invadió los esteros, riberas y suelos inundables, creando una crisis en el sistema ecológico y paisajístico de la región. Sumado a esto, las huellas históricas presentes se encuentran en amenaza dada la falta de gestión y acciones de protección patrimonial. La cuenca no ha sido pensada como una gran pieza de paisaje de agua y cultural que está en grave riesgo y que puede afectar múltiples relaciones. El paisaje del agua del río Bogotá es una cuenca de alta riqueza hídrica y abundantes recursos naturales, lo que ha permitido el constante poblamiento y alteración de este paisaje por más de 12.000 años. Este periodo prolongado de tiempo ha dejado trazos y evidencias que demuestran las interacciones armónicas que existían entre el ser humano, los sistemas hidrológicos y la naturaleza. Los pueblos ancestrales entendían el río como un elemento sagrado que estaba en el centro de su cosmovisión. Capas y subcapas que se reescriben en el territorio, el paisaje de las cuencas del río Bogotá conforman un palimpsesto diverso que contiene información valiosa sobre cómo abordar la crisis de paisaje que se vive actualmente. Es por estos motivos que se plantea una lectura del paisaje desde dos perspectivas, partiendo de una lectura histórica que permita comprender las problemáticas asociadas y posibilite el redescubrimiento de sus capas, y la segunda corresponde a una caracterización multiescalar del paisaje del agua que, a la forma de un catálogo, estudia el panorama de la cuenca completa, hace especial énfasis en la cuenca baja y finaliza con la caracterización del caso de estudio y proyecto. Revelar las capas históricas y paisajísticas puede aportar herramientas para la recuperación de las relaciones armónicas que existían para detonar la idea de paisaje cultural de la cuenca del río Bogotá. La investigación plantea entonces, a modo estratégico y a manera de ejemplo, la creación de un parque regional patrimonial, el Guacaná Patí, ubicado en las laderas del Cerro Guacaná, en la cuenca baja, sector que presenta problemáticas y oportunidades variadas. Y finaliza con una acción sanadora urgente, el Camellón del Río en el municipio de Tocaima, que busca la reconexión de la población con el río Bogotá, el reencuentro con el agua sagrada. Para entender la cuenca del río Bogotá como una gran unidad de paisaje, se realizaron estudios a las secciones de la obra cartográfica de Francisco José de Caldas,
En la sección se comprende la cuenca del río como aquella que fue habitada desde tiempos prehispánicos por dos grupos humanos diferentes, los grupos indígenas muiscas y los grupos indígenas panches, cada grupo viviendo en paisajes diferentes, la alta montaña y la baja montaña, la tierra fría y la tierra caliente. No solamente existe una ruptura geográfica de pisos térmicos cálidos y fríos, sino que la separación del río fue cultural. Los grupos muiscas y los grupos panches tienen raíces diferentes. Puede entenderse la cuenca baja del río como un conector, una interfaz paisajística entre la sabana de Bogotá y el valle del río Magdalena. Esta diferenciación de mundos permite detonar un nuevo enfoque hacia la cuenca baja del río, toda vez que los esfuerzos por rescatarlo siempre se han centralizado en las tierras frías de los muiscas. La predominancia de los pisos térmicos cálidos en la cuenca baja permitían en tiempos prehispánicos la proliferación de la naturaleza. Los panches vivían en un bosque abundante, un paño homogéneo, en un continuo del paisaje. Los panches celebraban y consagraban las rupturas de ese continuo y es ahí donde pueden suceder acciones sanadoras. En el caso de esta investigación se proponen 3 acciones sanadoras que se convierten en eje transversal del proyecto. Los vacíos en un paisaje homogéneo son la oportunidad de observar el paisaje lejano. La observación de este paisaje permite identificar en dónde estamos, a dónde pertenecemos, permite la observación del cosmos. Cualquier rompimiento de la homogeneidad es una fuente de celebración. Cascadas de gran magnitud, rocas de gran tamaño, cavernas, entre otros. Se hace indispensable entonces la reidentificación de estos hitos a lo largo del tramo para resignificarlos y celebrarlos como presencia del poder de lo natural. El paisaje del río Bogotá ha sufrido una invisibilización del agua como eje motor, conductor y transversal de toda la cuenca. Tocar el agua es una acción sagrada, altamente sanadora. Para identificar la pieza de proyecto, buscando la inserción de proyectos de paisaje que puedan responder a las acciones sanadoras descritas, se hace necesario el estudio morfológico del río en la cuenca baja, por medio de secciones en diferentes tramos, estableciendo el tramo ubicado en las laderas del Cerro Guacaná, entre los municipios de Tocaima y Apulo, como aquel que tiene las características idóneas. Pendientes bajas de terreno, visuales cercanas y lejanas de interés, y fácil acceso al río. Teniendo al agua como elemento central, se realizó un levantamiento a mano de este tramo paisajístico, identificando ríos principales, quebradas y drenajes, sistemas de riego en las zonas agrícolas, reservorios de agua, reductos del bosque seco tropical y elementos patrimoniales. Y este análisis detallado del paisaje del agua y con base en los valores estructurantes del patrimonio de Sabaté permite determinar diferentes áreas de actuación, áreas de carácter patrimonial y cultural, áreas de carácter medioambiental, áreas de carácter agrícola y áreas aferentes al lugar que requieren de una recuperación medioambiental. Estas áreas se traducen en estrategias que permiten la creación de la planta del Parque Patrimonial Regional Huacaná-Patí, por medio de la recuperación del bosque seco circundante y la creación de nodos, hitos e itinerarios que activan la pieza del paisaje. Y por medio de estas estrategias se determinan 6 sectores activadores que se encuentran repartidos a lo largo del parque y que fueron estudiados en detalle con el fin de determinar sus características y programas. Cada uno de ellos ofrece diversas formas de acercarse al paisaje y visibilizarlo. Senderos peatonales que recorren el borde del río, permitiendo visuales lejanas al Cerro Guacaná, o infraestructuras del paisaje capaces de contener las aguas del río en épocas de lluvia. En el Valle Agrícola de Tocaima se encuentra el sector activador del Camellón del Río, lugar escogido para desarrollar un proyecto en mayor detalle y que a la manera de proyecto piloto pueda convertirse en un ejemplo de cómo abordar las problemáticas actuales. Pensado como una acción sanadora urgente, la ruta del Camellón del Río es la oportunidad de reconectar al municipio de Tocaima con el río Bogotá. El proyecto fue abordado entonces desde 4 dimensiones que lo cohesionan, resaltando especialmente la dimensión sociocultural, que habla de la puesta en valor del patrimonio, así como la búsqueda de una noción productiva de los habitantes, y la dimensión sagrada ritual como eje transversal de todo el proyecto, haciendo uso de materiales locales y poniendo en valor el paisaje presente y el reencuentro con el agua. El proyecto entiende las temporalidades del agua y cambia de acuerdo con el nivel de humedad presente. Propone la reconexión de diferentes tramos que hoy se entienden como elementos separados, pero que tienen una misma lógica, con el fin de crear un recorrido, una línea, que conecta el corazón del municipio con el río. Un proyecto que hable, pero en voz baja, y guíe sin que el peatón lo note. Se entiende entonces como un proyecto que va de menor a mayor, del hilo del agua más tenue en la plaza central al caudaloso río Bogotá,
de la roca más chica del suelo a las topografías que, a la manera de grandes rocas, elevan al visitante del suelo. Ese ir y venir entre escalas permite momentos de inflexión, de reflexión. El proyecto es desglosable en diferentes capas que componen las dimensiones antes mencionadas, todas las capas del paisaje en función del agua, que es el eje rector de todo el proyecto. Al comportarse como una línea, es a la vez un corredor ecológico que puede convertirse en eje principal del municipio, conectando la parte alta de la meseta con las tierras bajas del valle, brindando servicios ecosistémicos por medio de la recuperación de especies nativas, zonas de bosque y humedales fitorremediadores. El proyecto se convierte entonces en una sucesión de rupturas, en un continuo del paisaje, por medio de plazas, jardines y pabellones de venta de artesanía que dan soporte a la línea, van acompañando al visitante. Las acciones sanadoras buscan, por medio de estrategias espaciales en el paisaje, establecer conversaciones empáticas con el territorio. Y la inserción de esas acciones en forma de proyectos de paisaje es crear rupturas en el paño homogéneo, en el continuo del paisaje, que se conviertan en lugares para prestar atención, para interactuar con el entorno, para visibilizarlo. Al desarrollarse en pendientes muy planas, el proyecto crea topografías. Esta elevación del cuerpo y del campo de visión transforma la manera en que contemplamos el paisaje, extendiendo la visual hacia el horizonte, permitiendo apreciar el paisaje en el que estamos inmersos. Usando los vacíos como lugares de observación al cielo o al valle, celebrando los hitos naturales y acercando a las personas al agua. A través de esto se va sanando nuestra relación con el paisaje del agua, con el río Bogotá. El paisaje del agua es frágil toda vez que tiene dos facultades, la física y la simbólica. La facultad física se recupera con facilidad, el planeta es resiliente por naturaleza, pero depende de la facultad simbólica para una sanación completa. Y esa facultad simbólica es una responsabilidad nuestra. Desde la culminación de esta investigación han sido pues varias las acciones, perspectivas y oportunidades que se han venido presentando. Yo soy profesor y he trabajado y aprovechado espacios para visibilizar la problemática en la cuenca baja y las oportunidades en el paisaje pues que de ellas se desprenden, buscando reverberar la idea pues, para que llegue a muchos, ¿no? Como ejemplos, en octubre del año pasado, en una exposición colectiva, se expuso en la Ciudad de México una imagen sobre esta investigación en el marco del Festival Mextrópoli, un festival de arquitectura en México. Fue una muestra organizada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos y el colectivo Andina. Buscaba abrir una conversación sobre la diversidad geográfica que caracteriza el ser y hacer arquitectura en Colombia. Y poner al río Bogotá en el centro de la conversación, pues ayuda a visibilizar estos paisajes. Esta visibilización, pues, permite tomar acciones en torno a él, ¿no? Y también como parte de estos actos de visibilización, he sido invitado a exponer esta investigación y a conversar sobre nuestros paisajes en algunos espacios académicos, en este caso con el colectivo de estudiantes de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en la Universidad Nacional, donde además de conversar sobre el paisaje del agua del río Bogotá, realizamos con los estudiantes cartografías de nuestros paisajes y los imaginarios asociados a ellos. Y pues para llegar a agentes del Estado de forma más efectiva, debe consolidarse un panorama académico que le aporte peso al proyecto. Con esto en mente y siendo nuevo profesor de la Universidad de los Andes, he empezado a tejer lazos con la facultad, mostrándoles la importancia del tema y las oportunidades que se presentan de colaboración entre la UC y los Andes. Conversaciones en las que Gloria muy amablemente me ha venido acompañando. Pero además hay una oportunidad que es bien importante en este momento, digamos, en Colombia, una oportunidad que yo considero excepcional, ya que acaba de ser aprobado el nuevo Plan de Desarrollo de Colombia por el nuevo gobierno y uno de sus ejes centrales es el ciclo del agua como la base para el ordenamiento territorial. Estoy seguro que este espacio que se abre va a permitir en Colombia una mayor visibilización de nuestros paisajes del agua, la importancia de los catálogos y la arquitectura del paisaje como disciplina que puede aportar en el ordenamiento, la conservación y sanación de estos. Y concluyo con esta diapositiva muy rápidamente, donde es la imagen del camellón del río y una pequeña frase que dice: olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida es uno mismo, de Jacques Cousteau. Muchas gracias.
Voy a finalizar la presentación. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Dejamos abierto entonces un espacio de preguntas.